Bien, en este video vamos a analizar un amplificador con MOSFET, el más sencillo, que es el amplificador MOSFET en fuente común. Bien, partimos del circuito de polarización que analizamos en los videos anteriores. Se los describo, está formado por el transistor M1, la resistencia RD, RS, R1 y R2. Eso forma el circuito de polarización junto con la fuente VDD de 20 volts. Y para convertirlo en un amplificador, aplicamos la señal en la terminal de compuerta a través de la fuente de señal que se llama BF, la resistencia RF, a través de un circuito Thevenin que nos está modelando el transductor de entrada, acoplado con un capacitor de acoplo CG, y la salida la tomamos en la terminal de drenaje a través de un capacitor de acoplo que nos permite conectar la carga al amplificador. En este caso la carga RL la modelamos como una resistencia de 10K. Y finalmente, para que la configuración funcione en fuente común, derivamos la terminal de fuente a tierra a través de un capacitor CS que se le conoce como capacitor de desvío. Bien, los parámetros del transistor son los mismos que manejamos en los videos anteriores, es decir, un voltaje de umbral de 2 volts, un factor de conducción Kn de 1 mA por vol cuadrado y una lambda de 0.01 vol a la menos 1. Ok, el procedimiento para analizar este tipo de amplificadores es primero hacer un análisis en DC para encontrar la polarización del circuito, es decir, las coordenadas del punto de operación, como los muestro en la parte inferior. Ya hicimos ese análisis, estoy resumiendo los resultados que obtuvimos, que son ICQ de 1 mA, BDSQ de 9 volts y BGSQ de 3 volts. Con el valor de ICQ, que lo muestro en color rojo para resaltarlo de las tres coordenadas del punto de operación, ICQ la resalto, es la más importante. Con esta corriente calculamos los parámetros híbridos del modelo híbrido PIC que vamos a ocupar para calcular resistencias y ganancias en esta configuración. Entonces los parámetros híbridos son RG de valor infinito, GM que se calcula como 2 raíz de Kn por IDQ, lo cual da un valor de 2 mA por vol, y la RD que se calcula como 1 entre lambda por IDQ nos da un valor de 100 kiloohms. Bien, una vez hecho el análisis de polarización y el cálculo de los parámetros híbridos pi, el paso 1 para analizar el circuito como un amplificador, es decir, con señal, consiste en dibujar el circuito en AC. Ok, recordemos que en AC todos los capacitores se comportan como corto, la fuente de alimentación VDD de 20 volts se pasiva, y al pasivarla la representamos por un corto conectado a tierra, y el hecho de que los capacitores se comporten como corto hace que algunas resistencias queden en paralelo, generando el circuito que muestro en la parte inferior, donde aparecen dos resistencias nuevas que son RG y RLAC. RG se define como el paralelo de R1 con R2, con los valores que tiene de 100K y 25K. Ese paralelo nos genera un valor de 20K, y la RLAC, que es RD en paralelo con RL, como las dos resistencias son iguales, de RD de 10K y RL de 10K, tenemos una RLAC de 5K. Bien, antes de continuar con el análisis del circuito, voy a hacer un paréntesis en donde vamos a graficar la recta de carga estática y dinámica, aprovechando que ya tenemos el circuito completo y el circuito en AC. Entonces vamos a graficar, vamos a obtener nuevamente las rectas de carga estática y dinámica. Bien, para la recta de carga estática la podemos trazar casi inmediatamente porque ya conocemos el comportamiento del circuito, conocemos cómo encontrar la ecuación de la recta de carga estática. Recordemos que esta recta de carga estática que estoy modelando en verde en la gráfica de la derecha se obtiene aplicando una LKB en la malla de salida. Entonces, como ya lo hemos hecho bastantes veces en los circuitos anteriores, vamos a indicar nada más los puntos importantes de esta recta. Los puntos importantes serían los puntos de intersección de la recta verde con los ejes de ID y BDS. El punto de intersección de la recta verde con el eje BDS corresponde al punto VDD, que es la fuente de alimentación que tenemos en la malla de salida de valor 20 volts. El punto de intersección de la recta verde con el eje de ID corresponde a la corriente máxima que obtenemos en la malla de salida, quitando el transistor y cortocircuitando los puntos entre drenaje y fuente. Eso nos da un valor máximo de corriente de VDD entre RD más RS de 1.81 mA, y finalmente localizamos en esta recta las coordenadas del punto de operación, que son IDQ 1 mA, BDSQ 9 volts y un BCQ que corresponde a uno de los miembros de la familia de curvas características de salida, un BGSQ de 3 volts. En la parte superior estoy mostrando la ecuación de la recta de carga estática. Observemos que la ecuación está en la forma y igual a mx más b, donde la pendiente es menos 1 en rs más rd y la ordenada del origen
es VDD entre RS más RD. Esta ecuación corresponde a la ecuación de la recta de carga verde. Esta sería la recta de carga estática porque utilicé únicamente el circuito de polarización. Recordemos que en DC, que es a donde pertenece la recta de carga estática, se calcula o se determina considerando a todos los capacitores como circuitos abiertos. Nuestro siguiente paso es, dentro de este paréntesis todavía, es dibujar la recta de carga dinámica. Para la recta de carga dinámica analizamos el circuito de AC que obtuvimos en el paso anterior. Entonces estoy repitiendo aquí el circuito en AC, en el cual defino las variables de salida que son ID y BDS. Observen que ID y BDS están escritas con letra minúscula, indicando que son componentes puramente de corriente alterna. No hay componentes de DC, puramente corriente alterna. Y entonces de la malla de salida se observa que el voltaje BDS es igual a B0, exactamente igual, y B0 se puede expresar en función de ID como menos ID por Rlac. El signo menos aparece porque el sentido de la corriente ID está definida como una corriente que fluye de menos a más en la resistencia Rlac, en la definición de B0, y por eso el signo menos. Entonces, despejando ID de esta ecuación, obtenemos que ID es igual a menos 1 en Rlac por BDS. Y en la parte derecha muestro un cambio de variables. En lugar de expresar la corriente ID como componente de AC pura, la expreso como la corriente de drain total, la corriente de drenaje total, menos la componente ICQ. Entonces, nuestra ID, que es la componente de AC, es igual a la total ID menos la ICQ. Esto es igual a menos 1 en Rlac, y lo mismo hago con BDS. BDS es una componente de AC, el BDS minúsculo es componente de AC, entonces lo represento en función de la BDS total, restándole el valor del voltaje de DC, el voltaje del punto de operación BDSQ. Entonces nos queda BDS menos BDSQ. Despejando ID de esta ecuación para poderla graficar en el sistema de ejes ID contra BDS, despejamos ID y nos queda la expresión menos 1 en Rlac por BDS más BDSQ entre Rlac más IDQ. Nuevamente tiene la forma de una recta y igual a mx más b con pendiente menos 1 en Rlac y ordenado el origen BDSQ entre Rlac más IDQ. Esta ecuación la graficamos en nuestra gráfica anterior y obtenemos la recta de carga negra que aparece aquí en este dibujo. Entonces la verde es la que obtuvimos en el análisis anterior, la verde es la recta de carga estática, la negra es la recta de carga dinámica, y nuevamente muestro la ecuación de la recta que acabamos de obtener. Para la recta de carga dinámica es la misma ecuación que acabamos de obtener en la página anterior, y los puntos de intersección de la recta negra con cada uno de los ejes, con el eje por ejemplo BDS es BDSQ más IDQ por Rlac, es decir, se obtiene igualando la ecuación a 0 para una ID igual a 0. Despejando el BDS se obtiene BDSQ más IDQ por Rlac, lo pueden comprobar ustedes. Y el punto de intersección de esta recta de carga negra con el eje vertical, con el eje de ID, se obtiene cuando el BDS es igual a 0, se iguala a 0, se despeja ID, e ID nos queda como BDSQ entre Rlac más IDQ. Ambas rectas, la negra y la verde, se intersectan en un punto que corresponde exactamente al punto de operación del circuito. Cuando apliquemos señal, ese punto de operación se va a mover sobre la recta de carga dinámica, es decir, sobre la recta negra que estamos dibujando aquí como recta de carga dinámica. Ok, una vez completado ese paréntesis de dibujo de las rectas de carga estática y dinámica, regresamos a nuestro análisis del circuito en AC. Entonces, como paso 2, ya que tenemos dibujado el circuito en AC, consiste en sustituir el símbolo del transistor por el modelo híbrido pi para el transistor MOS. Ok, entonces esta sustitución del modelo híbrido pi en el símbolo del transistor lo indico en el diagrama que estoy poniendo en la parte inferior. Observen que en verde estoy remarcando lo que es el modelo híbrido pi. Para poderle dar un seguimiento al circuito en AC al dibujarlo en función del símbolo del transistor, le ponemos etiquetas a cada una de las terminales del transistor, la compuerta, fuente y drenaje, y esas etiquetas las volvemos a repetir en el modelo híbrido pi únicamente con el fin de darle seguimiento y realizar las conexiones de acuerdo al circuito original de nuestro circuito en AC, ahora dibujado como circuito en pequeña señal. Ok, entonces en la terminal de compuerta está conectado la fuente BF y RF, el Thevenin que nos representa el modelo del transductor que estamos empleando en la entrada, la RG, fuente va conectada a tierra, y en drenaje tenemos conectada la Rlac que estoy desglosando como RC en paralelo con RL, la estoy desglosando, y en esta resistencia definimos el voltaje B0.
Ok, aprovechamos en este circuito también definir las resistencias de Thevenin correspondientes a las resistencias de entrada y de salida como RI' y RI y como RSal' y RSal. Recuerden que las resistencias primadas, es decir, RI' y RSal' se definen exactamente en las terminales del transistor, en la terminal de compuerta para el caso de RI' y en la terminal de drenaje para el caso de RSal'. Bien, una vez definidas estas resistencias y dibujado el modelo híbrido pi en pequeña señal, procedemos como paso 3 al cálculo de las resistencias de entrada y de salida. Entonces, en este circuito este cálculo es muy simple. La RI' es igual a RG igual a infinito. La RI es igual a RG mayúscula en paralelo con RI'. Como RI' es infinito, el paralelo es igual a RG igual a 20K. La RSal' es igual a RD igual a 100K. Recuerden que para calcular esta resistencia RSal' tenemos que aplicar todas las restricciones que nos indica Thevenin. RSal' es una resistencia de Thevenin. Entonces, las restricciones a las que me refiero son, si se quiere calcular esta resistencia RSal', tenemos que pasivar fuentes independientes, que si las tiene el circuito, es BF, ponemos un corto, la pasivamos con un corto. Entonces, el voltaje de control VG es igual a 0, porque en la malla de entrada no hay ningún voltaje que genere un VG diferente de 0, entonces VG es igual a 0. La fuente de corriente controlada, por lo tanto, vale 0, y solamente cuando vale 0 la podemos considerar o manejar como si fuera fuente de corriente independiente, es decir, si demostramos, que en este caso lo hicimos, que esta fuente vale 0, entonces la fuente de corriente se abre y nos queda únicamente como resistencia Thevenin el valor de RD. Entonces RSal' igual a RD igual a 100K. La RSal es igual a la RD mayúscula en paralelo con RSal', en este caso sería 10K en paralelo con 100K, y nos genera un valor de 9.09K. Ya tenemos calculadas entonces las resistencias de entrada y de salida. El siguiente paso, paso 4, es cálculo de la ganancia AB, B0 en BI. Ok, entonces calculamos en nuestro circuito como lo hicimos para el emisor común. Vean que el procedimiento de análisis del circuito es muy similar al que realizamos en el circuito de emisor común para el caso del bipolar. Por eso el análisis lo estoy haciendo rápido. Entonces, en este circuito B0 es igual a menos GMBG por RD en paralelo con RLAC como ecuación 1, y BG es igual a BI como ecuación 2. Lo observamos en la malla de entrada. BG es igual a BI, ecuación 2. Sustituimos 2 en 1 y calculamos el cociente B0 en BI y nos resulta menos GM RD en paralelo con RLAC. Bien, considerando que RD es 100K, mucho mayor que RLAC de 5K, entonces la expresión de ganancia en voltaje B0 en BI la podemos aproximar como menos GM por RLAC. Numéricamente, si la GM vale 2 miliamperes por volt y la resistencia RLAC vale 5K, nos genera una ganancia en voltaje de B0 a BI de menos 10. Si la comparamos contra la ganancia de emisor común, en el caso de un bipolar, en el caso del bipolar la ganancia en voltaje valía menos 200, en el caso del FET vale menos 10, observemos que hay una gran diferencia. La ganancia con transistor bipolar es más grande que la ganancia con transistor MOS en una configuración equivalente. Como paso 5, calculamos la ganancia B', definida como B0 en BF. Aplicamos el truco de calcularlo mediante el producto de relaciones ya conocidas, o sea, B0 en BI por BI en BF. Esto nos permite apoyarnos en la ganancia AB y multiplicar esa ganancia por el divisor que se forma en la entrada. En este caso estoy mostrando la resistencia de entrada RI, como lo muestro en el circuito. Entonces, utilizando esta RI, apoyándome en esta RI, el divisor de voltaje formado entre BI y BF sería igual a la RI entre RI más RF. Gráficamente lo podemos ver en el circuito que estoy mostrando en la parte inferior derecha, modelando dentro de una caja negra todo el amplificador y únicamente considerando su resistencia entrada RI. Vemos claramente que ahí se forma un divisor entre BI y BF a través de las resistencias RF y RI. Ok, entonces la ganancia en voltaje AB' queda como AB por RI entre RI más RF. Sustituimos valores, menos 10, 20K, 20K más 600, y nos da una ganancia en voltaje de menos 9.7. Observen que esta ganancia en voltaje de menos 9.7 es muy cercana a menos 10, es muy cercana a AB, es decir, la ganancia no se cae demasiado como en algún momento, en alguno de los ejercicios que resolvimos con el transistor bipolar, podíamos apreciarlo. Aquí no hay una caída de voltaje grande.
Esto se debe a que la resistencia de entrada de esta configuración pues es bastante grande, bastante mayor comparada con los 600 ohms. Entonces la RI que estoy marcando aquí con color naranja tiene un valor alto de 20K comparado con 600K. Entonces en el divisor formado por estas resistencias, el BI es casi igual al BF, es poquito lo que se pierde en la resistencia de 600 ohms de la resistencia RF que me está modelando mediante un circuito Thevenin el transductor de entrada. Como paso extra, solamente para mostrar la versatilidad que tenemos en cuanto a la facilidad que nos proporciona el cálculo de la ganancia en voltaje para calcular otras ganancias, propongo aquí como ejemplo adicional calcular la ganancia de corriente I0 entre I, AI igual a I0 entre I. Vean dónde está definida I0, dónde está definida I. Entonces, empleando el truco de utilizar ley de Ohm para calcular cada una de las corrientes en función de voltajes, nos queda que I0 se puede calcular como V0 entre RL y la corriente de entrada como VI entre RI. La relación V0 en VI nos queda multiplicada entonces por RI entre RL. V0 en VI es AB y esa ganancia en voltaje la multiplicamos por la relación de resistencias RI en RL y ya podemos obtener la ganancia en corriente calculada a partir o tomando como base la ganancia en voltaje que ya conocemos. Finalmente, la ganancia en corriente I0 en I es igual a la ganancia en voltaje por RI en RL. Bien, resumiendo los resultados que acabamos de obtener para fuente común, los presento a continuación. Presento el circuito y pequeña señal, la definición de las resistencias y el resumen de resistencias. RI' infinito, RI 20K, RSal' 100K, RSal 9.09K, ganancia en voltaje AB V0 en VI igual a menos GMR lag con un valor de menos 10. Y finalmente la ganancia en voltaje AB' V0 en BF igual a AB por el divisor RI entre RI más RF menos 9.7.